Nosotros tuvimos a una Catalina Guanini moviendo el movimiento de familiares de desaparecidos y reuniones clandestinas, y como el otro día, no sé si salió, le dije a Fontevecchio en una entrevista a Perfil, nosotros, y lo voy a repetir 1000 veces, el 5 de agosto de 1981 marchamos del 9 de julio hasta las puertas mismas de la Casa Rosada en una manifestación enorme. El único partido presente, el Partido Obrero, contra la dictadura militar, 5 de agosto, y lo hicimos como lo hace el Partido Obrero, primero con valentía y con coraje. Eran manifestaciones que no son como las de ahora. En la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo no se veía aparentemente nada. El día transcurría en forma normal y al toque de un pito, en 3 minutos, se armó una manifestación enorme. Cuando muchos otros partidos, como ocurrió con el piquete de compañeros tercerizados que luchaban aquel día 20 de octubre, aparecimos, las otras fuerzas políticas que más o menos estaban en aquella época dijeron que era una aventura y no estuvieron presentes. Y ustedes dirán, ¿y qué hemos ganado? Hemos ganado lo más importante, compañeros, que es la autoridad para hablar. Cuando un dirigente y un militante del Partido Obrero hablan con autoridad moral. Los funcionarios del gobierno tienen que esconder sus pasados, no ya sus remotos pasados, sus pasados recientes. El difunto presidente Kirchner fue un vaciador de Santa Cruz, entregó el petróleo y los bancos, y antes de ello, como dije antes, hacía negocio bajo la dictadura militar. Entonces todos tienen que travestirse. Nosotros vamos de frente, no tenemos nada que esconder. Y lo que hicimos bajo Videla, bajo las 3 A de Isabelita, lo habíamos hecho antes bajo Onganía. Y cuando alguien dice, ustedes no tuvieron tantos desaparecidos como nosotros, tienen razón. Pero la respuesta es muy fácil. Nosotros sabíamos, y así está en nuestros documentos, del primer congreso del Partido Obrero en noviembre de 1975, que iba a haber un golpe militar, que iba a haber desaparecidos, que iba a haber represión. Y organizamos a todo el Partido Obrero para la clandestinidad. Y aquellos que sabíamos que no iban a resistir la clandestinidad, en particular los compañeros que participaron en la huelga de Villa Constitución del año 75, muchos de los cuales habían caído presos y otros habían salvado de la prisión, que nuestra estructura no iba a permitir que estos compañeros aguantaran la clandestinidad. Enviamos compañeros al exterior para buscarles dónde se podían alojar y que se retiraran del país, en particular los compañeros de nuestros comités de Rosario, que se retiraran del país. Y no fuimos unos aventureros que cuando vino la dictadura militar dijeron, ¡ahora viene la revolución! Porque el odio a la dictadura militar va a provocar la revolución. Fuimos realistas, tuvimos una política. Eso nos preservó como partido. Y entonces el año pasado yo quise transmitirle esto a ustedes. No nacemos de la nada. Somos una fuerza con una raíz histórica en este país. Hoy tenemos nuestra cuota de sangre. Esta generación
Ya no hace falta que le hable de nuestro pasado. Ella ya tiene su propio pasado. Eso es lo que significa la muerte de Mariano Ferrer. Aquella energía, aquella capacidad de sacrificio que yo quería transmitirles el año pasado, ustedes ya la tienen con ustedes. Es así la lucha de los trabajadores. No debiera ser así. Pero así es la lucha. Ese es el odio de la clase capitalista. Porque nadie puede mandar a un grupo de brutos y borrachos armados a combatir una lucha sindical. No les estamos amenazando el poder político. Pero el explotador cree que es impune, que puede matar y no tener ninguna consecuencia. Lo ha probado 10 millones de veces en la historia, ¿por qué no le va a salir otra vez más? ¿Y están equivocados? No. Pedraza sigue sin estar preso. Pedraza sigue sin estar indagado. Y dentro de pocos días comienza la feria judicial. Así que nos vamos a Macanga. Entonces ustedes tienen una figura que representa no solo para los JS, sino me doy cuenta que representa para el propio país. Una causa. Porque finalmente cuando alguien muere, ¿en qué sentido, digamos, representa algo vivo? Para los que lo han querido, han militado con él, han sido sus compañeros, todos nosotros, es que hacemos lo que él hubiera hecho con nosotros, si hubiera estado con nosotros. Continuamos una lucha, seguimos peleando. En eso consiste, digamos, la eternidad. En la capacidad de transmisión del amor, del compañerismo, de los ideales comunes. Entonces, este año tengo que decirle, generación de un JS, ustedes tienen un tributo de sangre que han pagado. Ya no hace falta que les hable de Fernando Sánchez, de Marcelo Arias, de Fischer, de Bufano. De golpe han madurado en un solo día. Y han probado esa madurez en la lucha que han librado desde el asesinato del compañero Mariano, y lo van a probar en las luchas que continúan y que van a seguir, porque aquellas cancioncitas que ustedes todos cantan, que no bajamos la bandera, no bajamos la bandera del juicio y castigo a todos los culpables, y el Partido Obrero los va a meter presos, porque nosotros no luchamos por esa frase común que dice, ay, para que esto no suceda más. Es una frase. Para que no suceda más, hay que abolir el régimen que provoca que esto suceda. Fíjense ustedes el alcance descomunal que ha provocado el asesinato de nuestro compañero. No solo la primera manifestación, no me refiero a la primera manifestación monumental, sobre la cual ya voy a hablar de ella el día 21 de octubre, que fuimos a Plaza de Mayo. Esa es una manifestación que va a quedar grabada para siempre en la conciencia de los que participaron en ella y en la conciencia de muchos que no han participado, pero que de alguna manera, por la televisión, por la radio, por los diarios, por el relato, conocieron su alcance. Para centenares de miles, si no para millones, el Partido Obrero es uno antes del 20 de octubre y otro después del 20 de octubre. Impresionante. Cada uno tiene las razones para verlo así, de los argentinos, de los trabajadores. Pero es un hecho impresionante. Y de entrada se desató en torno a esto, quiero insistir, una terrible lucha política. Radio Nacional
la jefa de los noticieros bajó la línea de que no se diga que Mariano Ferreira era militante del Partido Obrero, sino que cuando se lo mencione, se diga que era un manifestante. Ni militante ni del Partido Obrero. Y si ustedes recorren la prensa oficialista, Tiempo Argentino, BAE, e incluso Página 12, incluso, menos, pero incluso, van a ver, no es militante del Partido Obrero. Es decir, les quemaba las manos. Mariano Ferreira puede ser. Ahora, militante del Partido Obrero es una bomba. Se viene la revolución social. Es una insurrección popular. Les quemaba tener en las manos Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero. Lo que la prensa burguesa tradicional informaba como de costumbre, a esto les carcomía todo. Estaban aterrorizados. Esto es en Radio Nacional. Pero no faltaron estos escribas ocultos, como el Feynman Bueno y un cura que tiene Tiempo Argentino, que decía que habíamos instrumentalizado el asesinato. Es decir, que a nosotros nos convenía. Ellos matan y nosotros somos los asesinos. En realidad lo que estaban diciendo es que esta no era una muerte cualquiera, porque era la muerte de un militante revolucionario del Partido Obrero, y querían que esa fantasmagoría que los acechaba quedara disuelta. Y el filósofo disuelve sus pesadillas por medio de la manipulación de la palabra. Y entonces Feynman decía: cuidado, militante del PRO, usted tiene que distinguir entre un régimen que asesina y un régimen que preserva la vida. Y como ustedes son trotskistas, es decir, son incapaces de distinguir, capaz que confunden absolutamente todo, dicho para defender a un régimen que nos había quitado la vida a un compañero. Es cuando el filósofo pierde totalmente su principio moral, si es que alguna vez lo tuvo. Si es que alguna vez lo tuvo. Porque los únicos principios morales, como decía Marx, no son propios de los filósofos. Es decir, en realidad incluso los filósofos tienen un problema con la moral. Porque el que interpreta la realidad generalmente la distorsiona. El único que realmente es moral es aquel que lucha por transformarla. Y no simplemente el que se libra a un proceso especulativo sobre eso. Porque especular, ¿qué es? Especular es justificar. Y transformar es abolir todo lo que es injustificable. Miren esta campaña. Una campaña doblemente significativa, porque a la semana siguiente se muere el marido de la presidenta y expresidente de la Nación, y todo el mundo se llama sosiego. No lo critiquemos porque levantaba la voz. Hay que respetar a la viuda, pero incluso para decir que era un hombre que a veces gritaba, para decir que encubría a Jaime en sus negociados. La muerte acalla todo, salvo si el muerto es Mariano Ferreira, en cuyo caso al otro día el Partido Obrero instrumentaliza, el asesinato le conviene, todas las injurias, y nosotros decimos: sigan injuriando.